si quieres delegar tu inteligencia personal a que te lo haga todo la IA, como poder hacerlo, lo puedes hacer. Quiero decir, el que pierdes toda la personalidad eres tú. No todo el mundo que le pregunta a ChatGPT una cosa y ChatGPT se lo escupe, ni siquiera mucha gente tiene la delicadeza de revisar lo que le ha dado ChatGPT y tal, sino que lo plasman ahí. Yo me fijo mucho en LinkedIn y en sitios de estos, ¿no? Donde realmente te sueltan lo primero que le ha dicho ChatGPT y te lo lees un poco así en horizontal, en vertical, porque ya hay tantas cosas en LinkedIn que no puedes hacerle caso a todo. Es que hay gente que hace copy-paste directamente de la primera salida que le sale de GPT. Y claro, había por ahí una estadística donde decían que cualquier post que tuviera más de 100 o 200 palabras o 500 estaba hecho por IA al 100%, ¿no? Que la gente, además, en LinkedIn antes tampoco escribía tanto, ¿no? Educa tu futuro, el lugar para decidir qué estudiar en la era de la incertidumbre. Es un auténtico apasionado de la tecnología, de las posibilidades que ofrecen la inteligencia artificial, el machine learning o el deep learning. Solo hay que asomarse a su perfil de LinkedIn para ver cómo David Martos Wenzel se mueve a caballo entre la innovación y la aplicación real en nuestro día a día. Él es un profesional con más de 30 años de experiencia en proyectos tecnológicos, que cuenta con un currículum kilométrico de empresas de la máxima relevancia con las que ha trabajado durante su carrera. Como él mismo dice, su enfoque actual se centra en la aplicación práctica de modelos de lenguaje avanzado, los Large Language Models, para impulsar la transformación digital en sectores clave. David, muy bienvenido y qué suerte poder contar hoy contigo como enamorado de la tecnología y de las aplicaciones más inmediatas de la IA en nuestra sociedad. Hola, buenas tardes, Jaime. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir un poco enfocando la charla que tenemos hoy contigo porque, a ver, cuando hablamos de inteligencia artificial, parece que hay muchas voces que empiezan a decir que esto es como una burbuja, ¿no? Como un boom, una moda, una tendencia que se va a desinflar dentro de muy poco. No sé tú qué opinas como apasionado y conocedor, buen conocedor de la inteligencia artificial. Pues mira, yo con estas cosas me río y tengo que reír porque es un poco lo que yo ya he vivido, esta situación, ¿no? Un poco de déjà vu de la situación que yo viví hace casi 30 años, porque cuando yo empecé en esto de la informática, Internet tampoco estaba generalizado. Quiero decir, la gente no tenía Internet. Yo empecé a trabajar en una empresa más o menos grande y lo que teníamos era una red local para los puestos de trabajo que teníamos todos, pero no existía Internet. O sea, yo me acuerdo que hasta a mí no me tienen una dirección de email, pues hasta casi 1999, ¿no? Yo empecé a trabajar en una empresa grande con condiciones en 1995. Entonces, en esa época todavía Internet empezaba a apuntar y ya se generaba tráfico, etcétera, pero mucha gente decía lo mismo: esto va a ser para frikis, esto es una cosa que no, ¿qué va a pasar con la seguridad? ¿Qué va a pasar con la intimidad de las personas si todo el mundo estamos interconectados? Las páginas web que van a contener, ¿no? O sea, era un poco entre la novedad y el miedo y la desconfianza, ¿no? O sea, la gente no terminaba de pensar que Internet iba a resultar totalmente básico en el futuro. Y hoy en día ya no es ni siquiera un servicio, es una infraestructura. Quiero decir, tú no te vas a una casa en la que no estás pensando en ponértelo primero, tu red ADSL con tu Internet, etcétera. Y una empresa sería inimaginable que se vaya a unas instalaciones donde no tenga ya su mecanismo de comunicaciones perfectamente establecido y su conexión con Internet, ¿no? En el caso de la IA es que yo creo que va a pasar lo mismo. O sea, ahora mismo lo estamos viendo pues como la última novedad que ha venido y que es cosa de algunos frikis y que vale para hacer dibujitos. A mí es una cosa que me molesta bastante, ¿no? Que lo asocian mucho, y yo lo entiendo porque es lo más, a lo mejor, lo más llamativo, que es dibujitos, sí, vídeos, el tema con Sora, con Veo, todas estas tecnologías que son muy llamativas. Pero, joder, es que es muchísimo más que eso, ¿no? O sea, yo cuando llevo como 3 años y medio metido en el tema a fondo de la IA, y joder, es que tienes a un ente a tu lado que sabe todo Internet. O sea, ¿cómo no vas a explotar eso? Aparte de por supuesto, el tema de las imágenes, del sonido, con Suno, con Udio, con todas estas aplicaciones que hay,
para generar. Tienes a todo el conocimiento de Internet en tu mano y para poderle hacerle las preguntas que quieras, no te va a cuestionar, no le puedes repetir las cosas que te las enfoque de 25 maneras distintas porque no te va a decir, oye, qué pesado eres, déjame ya en paz y tal, como haría una persona. Entonces, me duele un poco que se le dé este aire de moda pasajera y tal, porque dentro de nada, o sea, de este año a mucho tardar 2 años, lo vamos a implementar, o sea, se va a implementar en todas partes. De hecho, yo por las noticias que sigo, sé que hay empresas que ya valoran más los conocimientos sobre ella que la experiencia profesional anterior. Quiero decir, de alguna manera esto lo que ha hecho es subir la marea de tal forma que nos ha igualado a todos por igual. Entonces, el que a mí tenía 30 años de experiencia poniendo una tuerca ya no me vale de nada. Quiero decir, ya sabe muy bien poner la tuerca, pero es que yo ahora quiero un tío que me sepa hacer una automatización que ponga la tuerca sola. Claro. Eso es un poco lo que yo veo con el tema de quitarle importancia a lo de la IA y decir que esto va a ser pasajero y que se va a pasar. De hecho, todos los países están invirtiendo ahora mismo. La guerra no es tanto en fondos para armamento, sino en fondos para tecnología, para invertir en IA, ¿no? Exactamente. Y puede pasar que, o yo lo he detectado, no sé cuál es tu opinión, que igual que hay gente que dice que esto puede ser una moda, parece que todo el mundo ahora también, sobre todo todas las empresas, hacen inteligencia artificial. Se ha convertido casi como en un commodity, ¿no? Ya todas, de una u otra forma, todas tienen inteligencia artificial. ¿No te parece también que es un poco forzado, que ya se incrusta la IA un poco como a golpes en todo? Claro, se ha vuelto un eslogan, quiero decir, precisamente para todas las empresas que además la mitad de las empresas que están presumiendo de toda esa implementación de IA y tal, no saben ni cómo, ni por dónde empezar, ni por dónde coger la IA, pues, ni qué hacer con ella, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que vende. Ahora mismo, si tú vendes un smartphone, vendes un reloj, un tal, que no le pongas el apóstrofe o la anteposición de IA como feature o como característica, ya no lo vendes. Esto es como Claro. cuando pasamos del 4G al 5G, que se pasaron diciendo 5G en el anuncio del iPhone como toda la exposición, ¿no? Y luego dices, pero bueno, 5G tampoco por sí mismo hace nada. En este caso sí que hace lo de la IA, ¿no? Pero muchas veces quien está hablando de esa IA no sabe ni cómo funciona, ¿no? Es el problema que yo veo aquí, que las empresas están poniendo el cartel de yo hacemos esto con IA, hacemos esto bajo criterios de IA, pues un poco lo que se decía antes de ser de ir con el ecosistema y de ser sostenibles, ¿no? Y de tal. Todo eso, el mundo era sostenible y no habían cambiado ni una pizca su proceso de construcción ni su proceso de fabricación, pero era sostenible de repente, ¿no? Porque lo de sostenible vendía. Claro. Pues esto es un poco lo mismo. Ahora todo lo que lleve IA vende, pero no significa que el que diga que lleva IA sepa lo que es la IA y sepa y lo esté implementando de verdad. Claro. Eso en cuanto a empresas, pero ahora si nos ponemos a hablar del usuario, como comentabas antes, ¿no? Aquí el que no aprenda IA se va a quedar un poco fuera de juego prácticamente en cualquier sector, ¿no? La IA va a ser un poco la nueva ofimática de los años 2000, ¿no? En el que no sabía utilizar herramientas de ofimática estaba un poco fuera de juego. Y aquí yo te quería hacer una pregunta, que yo mismo me hago muchas veces, ¿no? Dada tanta oferta de formaciones, tantos vídeos de YouTube, tantos tutoriales en LinkedIn, ¿por dónde empieza uno a formarse en inteligencia artificial? Alguien que no tenga conocimientos técnicos, una persona pues, de la calle. David, ¿cómo se hace eso? A ver, es que tampoco estamos hablando de una cosa tan... Esto no es como los antiguos lenguajes de programación, que había que estudiar, que había que tener una preparación, que tenías que haber codificado 20 programas para saber un poco cómo iba la estructura de un programa. Esto es... La inteligencia artificial es eso, inteligencia. Entonces, yo empezaría por usarla para todo. O sea, el problema que hace mucha gente es que lo juzga desde fuera, teniendo en cuenta que ahora mismo hay 25.000 modelos de inteligencia artificial totalmente gratuitos que los puedes tener en una pestaña de tu navegador o en tu teléfono móvil y consultarlos y hablar con ellos sin ningún tipo de problema y probarlo. Quiero decir, luego podrás juzgar si te gusta, si no te gusta, si te ha contestado algo que te ha parecido razonable o si te ha escupido una alucinación de muerte y lo que ha dicho es una solemne sopla tontez. Pero primero pruébala. Entonces la gente
ahora mismo el que quiera ponerse las pilas con la IA tiene todas las oportunidades del mundo, porque tenemos formadores a nivel, a ver, en formadores también estamos un poquito vendiendo mucho humo. Quiero decir, hay mucha gente que se ha apuntado al carro de la De IA. repente todo el mundo, ¿no? Todo el Sabe mundo sobre sabe IA, ChatGPT ¿no? O sea, y sabe claro, o IA. sea, antes había mucho del metauniverso este que íbamos a estar todos y tal. Ahora El de repente metaverso, sí. el metaverso nos hemos pasado todos a la IA, ya todos entendemos de ella. A ver, vamos a discriminar un poco, sobre todo porque además no todo el mundo que le pregunta a ChatGPT una cosa y ChatGPT se lo escupe, ni siquiera mucha gente tiene la delicadeza de revisar lo que le ha dado ChatGPT y tal, sino que lo plasman ahí. Yo me fijo mucho en LinkedIn y en sitios de estos, ¿no? Donde realmente te sueltan lo primero que le ha dicho ChatGPT y te lo lees un poco así en vertical, porque ya hay tantas cosas en LinkedIn que no puedes hacerle caso a todo. Y dices, pero bueno, es que esto es respuesta de ChatGPT, o sea, básica, o sea, de primero de inteligencia artificial, ver que esto lo has hecho un copy-paste de lo que te ha respondido ChatGPT. Entonces, lo que hay que hacer, yo, en mi caso, lo que hice fue cogerme dos personas que vi que tenían un cierto bagaje y un interés bastante importante sobre el tema, porque lo cogí muy al inicio, que fue Raúl Ordóñez, jaspeante, no sé si le conoce, y John Hernández, que es con el que hice el máster de inteligencia artificial. Sí, muy Y conocido. empecé a seguirlos, seguía, quiero decir que esto ya va en gustos, pero es que hoy en día puedes verte perfectamente un par de vídeos o 3 a la semana sobre inteligencia artificial y estás bastante informado. Quiero decir, no necesitas estar todos los días tragándote 25 podcasts ni 4 Claro. vídeos de YouTube. Y sobre todo, usarla. Quiero decir, si el problema de aquí es que mucha gente habla de ella, pero siempre como diciendo, oye, no quiero saber, quiero hablar de esto, pero sin tocarlo. Úsalo para que te llegue un PDF en un correo y te lo lea, te haga un resumen, luego veas el PDF y digas, coño, es que es verdad, es que es lo que pone el PDF. O sea, yo Y creo usarla que para algo más que no sea simplemente un dime dónde salir a para comer todo, en tal. O claro, sea, eso tirar es del para hilo, ¿no? todo. Eso es, o sea, hacerte tus automatizaciones. Yo ahora mismo tengo una IA que la tengo conectada a mi correo electrónico y cuando me llega un correo electrónico, ella ha leído todos los correos que yo he respondido y que he mandado, ha asimilado mi forma de contestar y cuando llega un correo, si es un correo de los que yo le he especificado, hace un borrador de respuesta y simplemente con ese borrador, cuando yo llego a mi correo, lo miro y a lo mejor retocando dos cosas o incluso sin retocarlas, puedo reenviar la respuesta y me he quitado a lo mejor pues 5 o 10 minutos de estar revisando el correo, qué fue lo último que le dije sobre este correo a la persona y tal. Eso Ujú. lo podemos hacer todos y es una herramienta gratuita. Quiero decir, luego como todo hay niveles y puedes suscribirte, pagar Claro. más y te hace más cosas. Pero quiero decir que es que hoy en día con Internet, con los modelos que hay gratuitos y con la necesidad que tenemos las personas de a pie, no las personas gurús como John Hernández o Ujú. como Raúl Ordóñez o como tal, que son personas que sí que se dedican exclusivamente al mundo de la IA, yo creo que para el día a día, simplemente con utilizarla y con estar informado de verte un par de las noticias que salen en la tele, que creo que es una vergüenza que no se le esté dando Ujú. todo el bombo que se le debería dar a nivel estatal a la IA, ¿no? Pero Sí. bueno, ya parece que cada vez sale más en las noticias y tal. Bueno, pues conseguir esa información y luego, pues oye, síguela un poco en las noticias o utiliza el mismo ChatGPT la búsqueda para decir, oye, me interesa esta noticia, oye, ChatGPT, cuéntame sobre esto y te Claro. informa más. O sea, es que es la pescadilla que se muerde la cola. No es porque cómo empieza a utilizarla. Coño, empieza y luego ya me preguntas lo que no entiendas, pero nadie te prohíbe empezar a utilizarla. No tienes que empezar a pagar, ni tienes que empezar a aprender un lenguaje de programación, ni nada. Habla Claro. como si hablaras con una persona. Oye, David, tú me comentabas que llevas usando IA, ¿no? O especializándote o aprendiendo a usar bien inteligencia artificial en torno a 3 años, 3 años y medio, que básicamente cuando, bueno, ChatGPT y OpenAI pues empiezan a hacer mucho ruido, ¿no? Con la inteligencia artificial generativa. Quiero decir, tú ya llevas un bagaje, has invertido mucho tiempo en entenderla
Y soy muy curioso, ¿cómo la usas tú en tu día a día? ¿No? Contabas este ejemplo del correo electrónico, Sí. me parece brutal. ¿Qué más cosas haces tú en tu día a día que nos ayuden a nosotros a entender cómo usarla y que nos sirvan de inspiración también? Hombre, yo, aparte de este ejemplo que te ponía del correo, quiero decir que también existen cosas que ahora mismo con la IA existían antes y ahora con la IA tienen mucha más razón de ser y tienen mucho más peso específico. Por ejemplo, todo el tema que existía, que ha existido siempre en informática de automatizaciones, en su momento fueron los scripts, luego Ujú, ya hemos pasado a automatizaciones más serias, donde podías hacer pues, ciertas operaciones automáticas, pero le faltaba la parte de raciocinio, la parte de automatización. Mientras que ujú. ahora, si tú haces una llamada, por ejemplo, desde una herramienta de automatización como puede ser Make, que es la que yo utilizo personalmente, tú ya puedes coger y decirle, integrar dentro de la automatización que tú crees, pues, por ejemplo, yo le mando un WhatsApp a mi inteligencia artificial. O sea, yo se lo mando a un modelo, a un escenario de Make que yo me he creado, Ajá. donde sabe que si recibe, por ejemplo, una factura mía, esa factura primero detecta que es una factura en PDF, luego yo le digo, porque lo hace la IA, quiero decir, la IA realmente recibe el formato del documento, Make detecta que es un PDF, ese PDF pasa a ChatGPT, ChatGPT ve los datos que tiene dentro de esa factura, los extrae, por ejemplo, me los incluye dentro de una Excel. Pues ese automatismo que antes era muy costoso porque tú realmente tenías que hacer muchas operaciones para extraer los datos de esa factura, etcétera. Es que ahora es tan sencillo como decirle a ChatGPT, oye, te he mandado una factura, pásame los datos hasta Excel con este formato o esta sheet Oh, de Google con qué este bueno. formato y tal. Y él te lo hace y te dice, oye, ya lo tienes apuntado, luego a final del día te mando un resumen de todas las facturas que tengas apuntadas aquí. Esto para ¿Está? un autónomo, David, esto para un autónomo es, vamos, un ahorro de tiempo muy importante, ¿no? Claro, y a nivel de impuestos, quiere decir, todo eso Ujú. puedes ir metiéndolo dentro de una contabilidad que tú tengas paralela o incluso que esté gestionada por la propia IA y que tú tengas pues tu liquidación del IVA trimestral, etcétera. Todo eso más o menos, por lo menos que lo tengas mucho más controlado que lo que puedes tener a base de tener montones de facturas en papel o aunque las tengas escaneadas. Al final es un poco analizar en tu día a día todo aquello que te lleva tiempo, tanto en lo personal como en lo laboral, y ver de qué manera las soluciones de inteligencia artificial te pueden echar una mano, ¿no? En automatizarte, en inspirarte, en recordarte, en general un poco en ayudarte a llevar todo eso que llevamos a la vez, ¿no? Eh, También te quería preguntar, ¿qué es lo que por ahora no debemos hacer con inteligencia artificial o no debemos delegar en IA? No lo sé. Pues por ejemplo, el otro día leía el otro día una persona en LinkedIn que se quejaba de que ya hay personas que están creando comentarios de respuesta a los posts de LinkedIn. A mí eso me parece una práctica un poco, no sé, extraño de decir, ya ni siquiera te lees el comentario, o sea, el post, lo que quieres es comentar por dejar tu comentario ahí y se lo pides a una IA. O sea, ni siquiera haces tú el ejercicio crítico de ver qué vas a comentar en esa publicación, ¿no? Tal vez esto sería un ejemplo de cómo no deberíamos usar la IA, no sé qué opinas tú, y qué otros casos tenemos de usos que tal vez deberíamos de evitar. Hombre, quiero decir, la IA, como te he dicho antes, es una inteligencia. Por lo tanto, si quieres delegar tu inteligencia personal a que te lo haga todo la IA, como poder hacerlo, lo puedes hacer. Quiero decir, el que pierdes toda la personalidad eres tú. O Claro. sea, si tú, la IA siempre va a contestar correctamente y la IA siempre va a dar una respuesta bastante coherente y bastante digna. Quiero decir, no te va, salvo que te haga se provoque una alucinación o algo Sí. raro, nunca te va a hacer nada que chirríe ni nada que digas, uy, ¿cómo se me ha ocurrido poner esto? Entonces, si quieres hacerlo, claro que puedes hacerlo. O sea, tú me preguntabas, ¿qué no se debe hacer con la IA? Pues hombre, es que con la IA lo que tú no quieres hacer en tu vida personal, no es con la IA o sin la IA. ¿A ti te gusta perder tu personalidad cuando respondes a alguien? Coges y le dices a tu mujer o le dices a tu amigo, oye, contesta tú por mí. El amigo va a contestar perfectamente o tu mujer va a contestar perfectamente, pero no lo haces porque tú tienes tu propio criterio y tu propia opinión. Entonces, no hagas que la IA te conteste por ti. Eh,
Otros usos que yo veo totalmente absurdos o que creo que es desperdiciar el poder de la IA. Pues hombre, si tienes un ente a tu lado que puedes tirar de él para que te informe, para investigar, para culturizarte, yo qué sé, por todas las curiosidades que tengas en el mundo te las puede prácticamente resolver con un índice más o menos de probabilidad de acierto X. Quiero decir que no, la IA tampoco es un dios y también se equivoca, ¿eh? Eso tengámoslo siempre claro. Pero banalizar la IA con temas de decir, oye, pues mira, voy a ponerme yo qué sé, a hacer deepfakes de mi compañera de trabajo y le voy a poner que eso en el fondo es lo mismo que hacíamos de pequeños con un collage y una revista un poco subida de tono y recortabas una foto del colegio y la pegabas. Quiero decir que eso, que lo que no se puede hacer ahora es demonizar la IA por hacer con la IA lo mismo que hemos hecho siempre con otras técnicas. Por eso creo que legislar la IA de una manera como si fuera algo particular, como si fuera ella la que ejecuta las cosas, es un poco error. Quiero decir, quien ejecuta las cosas somos las personas y somos los seres humanos. Utilizamos la IA como podemos utilizar unas tijeras y un recortable para hacer un collage y montar una foto de una chica con un cuerpo de una sirena. Me da lo mismo. Pero la misma pena debería tener hacerlo con unas tijeras y pegamento que hacerlo con una IA, por muy bien que te lo haga la IA. Claro, al final es una herramienta más poderosa que las que hemos tenido hasta ahora, pero es una herramienta que queda en manos de los humanos, ¿no? Una herramienta que además, David, tú trabajas mucho porque, entre otras cosas, eres ingeniero de prompts, ¿no? Yo te quería preguntar, por un lado, que nos definas bien qué hace un ingeniero de prompts, ¿vale? Porque mucha gente a lo mejor no entiende bien tus funciones. Y por otro lado, a partir de la inteligencia artificial, ¿qué otros oficios, profesiones crees tú que van a salir en los próximos años que no existían hace, pues eso, 5 minutos, como precisamente ingeniero de prompts? A ver, lo de la ingeniería de prompts es algo que se empezó a decir, hemos empezado esta charla diciendo o esta entrevista diciendo que la IA es una inteligencia con la que no tienes que hablar de manera especial. Deberías poder hablar con ella como hablo contigo, como hablas con un amigo, como hablas con el tendero de la tienda de abajo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que cuando todo esto empezó a surgir y empezó a estandarizarse, sí que es cierto que había, y las hay todavía, ciertas técnicas de prompting, o sea, ciertas técnicas de escribirle a la IA lo que tú quieres, el objetivo de lo que tú estás buscando, escribírselo de una manera determinada para afinar el resultado y que se acomodara más a lo que tú estás esperando. Para eso sí que existen unas técnicas, pues una técnica de planteamiento esquemático donde le dices pues tu objetivo general sobre lo que quieres, le das un contexto a la IA para que sepa dónde te estás moviendo, le das una serie de advertencias de, oye, no quiero que vayas por aquí o que vayas por acá y quiero que esto a lo mejor me lo devuelvas en una hoja Excel o en un documento PDF o en lo que tal. Todo eso sí que existe unas técnicas más o menos de hacérselo más claro a la IA para que lo entienda mejor. Mientras que tú puedes escribir un texto libremente y decirle, oye, que me des en PDF la lista de teléfonos que te paso aquí. ¿Vale? Pero también le puedes decir, oye, necesito una lista de PDF que me quede bien porque va a ser para mi suegro, por ejemplo, que no ve bien, en letra grande, tal. Todo eso se puede hacer, ¿no? Y luego existe una serie de parámetros internos a nivel de prompt que también se pueden conocer. Todo La esto temperatura de la claro, petición que haces. exactamente. Entonces, todo eso tiene sentido. Pues al principio tenía bastante sentido. Ahora ya, si tú a una IA normal le dices que te genere un prompt bien diseñado para otra IA, por ejemplo, o para ella misma, sobre este tema y tal, que como ha aprendido un poco de nuestras propias técnicas, ya te sabe estructurar ese prompt de manera que te dice cómo lo quieres. Oye, hazme las preguntas que quieras. Pues lo que decías tú, con temperatura, más imaginativo, menos imaginativo. O sea, al final, David, ¿me estás diciendo que los ingenieros de prompts habéis quedado Ya ya no valen para obsoletos? nada. Sí, sí, sí. No. Y ya hace tiempo que ocurrió eso, quiero decir, porque en cuanto tú sabes algo que la IA puede replicar y puede hacer, la IA, salvo cosas muy determinadas, va a terminar haciéndolo mejor que tú, porque consta de toda la información que puede haber en ese momento para hacerlo. Entonces,
ahora ya encima con las IAs que tienen razonamiento y que pueden encima replantearse la respuesta, verificar si esa respuesta va en concordancia o evaluar distintas respuestas en función de lo que tú le has pedido y desechar unas y quedarse con otras y tal, significa que ahora mismo, es lo que me dices, ¿qué puestos de trabajo se van a crear? Pues están en las empresas ahora mismo preparadas para saber cómo quieren organizarse a nivel de departamentos de ella. Es decir, vas a hacer un departamento igual que tienes en tu empresa de contabilidad o un departamento de publicidad. Vas a hacer un departamento que sea de IA para que te venga actualizado el modelo, para que te alimente el modelo con un RAG de información propia de tu empresa. Todo eso lo vas a hacer así. Vas a confiar en una empresa externa que te haga ese tipo de cosas. Expertos en IA va a haber. Es decir, gente que haga prompting, que sean realmente gurús de hacer prompts y tal, también, porque esto, todo oficio tiene unas personas que tienen más expertise que otras para hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Aunque lo hagan miles de personas, pues oye, no todos somos Jeff Bezos y no todos somos Bill Gates. Entonces hay ciertas personas que se podrán hacer el prompt engineering estupendamente, pero ya no va a ser entiendo yo que no va a ser una carrera profesional. Trabajos que se van a generar, pues hombre, yo creo que por desgracia muchísimos menos que los que va a destruir esto. Tú estás en el lado de los que creen que la tasa de reposición es negativa. Totalmente. Y además creo que de una manera engañosa nos estamos intentando poner la venda antes de la herida cuando la herida va a venir sí o sí. Quiero decir, no puedes pensar que ahora mismo a lo mejor se han quedado un poco paralíticas porque no tienen todavía medios, aunque ya con los agentes vamos a empezar a tenerlos, no tienen medios para transformar toda la inteligencia que tienen en acciones. Pero cuando la inteligencia pueda tomar acciones por sí mismo, y tal, de las personas que estamos haciendo tareas más o menos repetitivas, que somos muchos, es decir, por mucho que tengan ingredientes creativos, o sea, si tú haces un artículo, tú dentro de ese artículo metes tu ingrediente creativo que es tuyo propio, pero al fin y al cabo no haces más que hacer artículos. Si tú a una IA le das ese ingrediente tuyo que le metes, pero le dejas que haga el artículo la IA, al final va a tener el componente de ese ingrediente que solo lo tienes tú, pero a lo mejor está de una forma redactada que te gusta más, o a lo mejor al contrario, que te gusta mucho menos y no eres tú y no te ves identificado en esa noticia. O sea, que nos asomamos al fin de las profesiones tal y como las conocemos. Sí. Muchísimas, sí. O sea, los dobladores, quiero decir, que se estandarizará un poco la mediocridad, porque la IA no es perfecta, no va a hacer las cosas perfectamente, pero es que claro, aquí tenemos que tener en cuenta el factor pasta, el factor económico, es decir, ¿qué quieres? ¿Un resultado mediocre gratis o quieres un resultado estupendo pero que te cueste una pasta? Entonces, la gente que lo haga estupendamente seguirá teniendo trabajo, porque serán personas muy determinadas, pero claro, la gente que sea mediocre pues va a decir, oye, entre tú mediocre y la IA mediocre, pues tú me cobras 500 y la IA mediocre me cobra 0. Fíjate, una reflexión que yo quería hacer contigo, yo ya te digo, me encanta la inteligencia artificial y también investigo bastante y veo una tendencia de personas que empiezan a buscar específicamente cosas hechas por humanos, no por IA, es decir, desde, por supuesto, todo lo que tenga que ver con artesanía y cuestiones así que históricamente pues se han venido perdiendo y ahora se están recuperando, oficios también, hasta cuestiones artísticas en las que decimos, no, es que yo prefiero que este cuadro lo haya pintado una persona, no una IA, ¿no? Es decir, ¿tú crees que vamos a vivir una contrarrevolución en la que vamos a buscar precisamente lo human-made, lo hecho por humanos? A ver, eso es una controversia muy Te estoy abriendo melones, ¿no? David, que yo sé que te gusta. Sí. Pero fíjate, mira, yo soy hijo de pintora, de una pintora de al óleo, quiero decir que era copista en el museo, o sea, quiero decir, sé lo que es el arte y me he movido toda la vida en lo que es el arte. Y sé un poco valorar lo que significa hacer una cosa que es única para ti y que sabes que lo ha hecho una persona con sus manos
a lo que hace la IA, que también es único, que también es para ti, pero de alguna manera pues es algo que hace la IA que con un prompt parecido te va a hacer algo parecido, nunca igual, porque la IA jamás copia dos cosas exactamente igual, porque su forma de su algoritmo interno de deep learning que tiene hace que todos los cálculos que hace internamente produzcan un resultado siempre distinto, pero sí que se basa dentro de los mismos conocimientos que ha adquirido. Entonces, comparar el arte, irnos a un human made, yo creo que todavía es pronto. Quiero decir, ahora mismo estamos todavía en el momento de decir, la IA hace arte, el humano es el único que puede hacer arte. ¿Quién hace arte? Lo humano, a ver, por un lado diría, sí, es que lo humano se valora, pero corcho, las acciones que hacemos los humanos siempre nos llevan a que cuanto menos hagamos, mejor. Claro. Entonces, ¿en qué quedamos? Quiero decir, ¿queremos hacer nosotros cosas y valorarlas como si las hiciéramos nosotros? ¿O queremos que nos lo haga la IA y nosotros simplemente juzgar si esto nos gusta o no nos gusta? Porque yo, si me gusta el arte moderno, puedo tirar de un Picasso, puedo tirar de un pintor clásico de arte moderno, o decirle a una IA que me haga una reproducción de un cuadro como si fuera de arte moderno y me lo va a hacer igual. Claro, si yo de eso hago una litografía y me lo pongo en mitad de mi salón y hago un garabato como si fuera una firma y digo que es algo original, pues hasta qué punto necesito lo hecho por humanos, ¿no? Va a ir un poco en función de la gente. También es cierto que nos vamos a terminar hartando de todas las imágenes hechas por IA, de todos los textos hechos por IA, lo que decías tú de LinkedIn, ¿no? Te lees LinkedIn y casi todo deduces que, por supuesto, yo me ayudo de la IA para escribir en LinkedIn. No tengo ninguna vergüenza en decirlo. Quiero decir, hay cosas que digo, oye, este párrafo se me ha enrevesado y quiero aclararlo. Le meto el párrafo y me hace 2 o 3 propuestas hasta que elijo una y me gusta. Pero, corchos, que es lo que decíamos antes, es que hay gente que hace copy-paste directamente de la primera salida que le sale al GPT. Y claro, había por ahí una estadística donde decían que cualquier post que tuviera más de, no sé si eran 100 o 200 palabras o 500, estaba hecho por IA al 100%, ¿no? Que la gente, además, en LinkedIn antes tampoco escribía tanto, ¿no? Es que va a ser una dicotomía muy, muy complicada lo que se nos viene ahora. Textos muy largos y gente que no lee textos. Eso es, ¿no? Porque al final te lo lees, lo que decía antes, te lo lees en diagonal y dices, es que es lo de siempre. Además, en cuanto ves los apartados, tal, ¿tú qué opinas? Opinión personal, no sé qué. Que yo los incluyo en muchos posts míos, Sí, o sea, no te miento, pero realmente sonamos todos a lo mismo. Las cosas como son. Muy pocas veces yo para hacer realmente pensamientos un poco más profundos, en vez de poner un post, intento hacer un artículo donde me salga de todo ese tipo de estructura, porque ya es que la gente pues hará un poco como hago yo, que cuando veo la estructura más o menos digo, oye, mira. Escaneas y fuera. Y esto claro. no nos hace. Hace poco salió, David, un estudio de Microsoft con Carnegie, con la Universidad Carnegie, creo recordar, que decía que en la IA, el uso de la IA nos vuelve literalmente más tontos, ¿no? Luego hay muchos expertos que han venido a rebatir un poco eso, oye, que eso no es tan así. ¿No nos hace más tontos o por lo menos nos hace más flojos, más vagos? Sí, a ver, o sea, yo publiqué hace poco un post con el doctor, con un doctor famoso español, no recuerdo ahora mismo el nombre, que decía efectivamente que los seres humanos llevábamos ya mucho tiempo, muchos años, que habíamos dejado de evolucionar. Es decir, la evolución siempre se produce por la necesidad y la necesidad la tienes cuando corres ciertos peligros, cuando necesitas evolucionar o imaginarte salidas nuevas para una necesidad que tú tienes. Hace mucho que tenemos cubiertas más o menos todas las necesidades vitales. No corremos un peligro real, quiero decir, más o menos los que estamos aquí no estamos en una situación de guerra o una situación que nos haga tener que estar siempre ojo a visor de qué ocurre, qué deja de ocurrir. Eso hace que el cerebro se relaje y cuando el cerebro se relaja, pues deja de pensar tanto como pensaba, ¿no?
Luego tenemos una sociedad muy consumista en la que todo lo tenemos, la mitad de las cosas las tenemos hechas. Y con la IA vamos a mucho peor, quiero decir, porque si antes teníamos por lo menos el poder de pensar que eso no estaba hecho, ahora vamos a tener algo que piensa por nosotros, lo que decías tú antes. Oye, si contesta el post por mí, pues ¿para qué lo voy a contestar yo y me lo voy a leer? Entonces nos estamos haciendo más tontos, eso es evidente. Y la IA, también se dijo eso con Google, quiero decir, oye, con Google vamos a dejar de estudiar, vamos a dejar de tal, porque ya está todo en Google y lo vas a buscar todo en Google y va a estar todo ahí. Y al final seguimos estudiando, seguimos haciendo máster, seguimos haciendo carreras, señal de que lo que sí que es cierto es que el sistema educativo tiene que empezar a cambiar. Ya no podemos basarlo todo en memorizar conocimientos que no nos lleva a ningún sitio, porque nadie va a recurrir a mí para saber cuál es la capital de Francia, ¿vale? Claro. O sea, que yo lo sepa es importante y eso se tendrá que seguir enseñando, pero la cantidad de información que intentan ahora mismo o que se intenta ahora mismo con el sistema de educación actual meter dentro del alumno, que luego al final la utilizas. ¿Cuántas veces estamos haciendo el máximo común múltiplo y Cierto. la puñetera vida? Quiero decir, ¿lo has necesitado? No, pero se pasan a lo mejor un trimestre de tu vida en el colegio dándote cómo se hace más. Pues esto es un poco lo que ocurre, ¿no? Que vamos a tener que empezar a sustituir, vamos a tener que aumentar la conciencia crítica, la creativa, que eso sí que no existe en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hará muchas cosas, pero no tiene la creatividad que tendrá un ser humano. No tiene el punto de vista crítico que puede tener un ser humano, ¿no? La inteligencia emocional, o sea, la empatía, todo ese tipo de cosas que ahora mismo las tenemos también muy aparcadas, porque es verdad, porque nos hemos vuelto muy cómodos, lo hacemos todo por redes, por el móvil, por tal, y la empatía cada vez tenemos menos, porque para mí este es un señor que está en el móvil y que no me dice nada. Eso es lo que yo creo que habría que potenciar. Y eso nos va a llevar efectivamente a tener un mundo donde seamos o más tontos a nivel de que vamos a saber menos cosas, pero a lo mejor no, vamos a ser más seres humanos de tener más empatía y más valorar lo que es lo que decías tú antes, ¿no? Valorar lo que es el humano. Pues eso David, por envolver, claro, por envolver un poco la conversación y hacer un final así muy, muy en alto para quienes nos escuchan, para quienes nos ven, que al final son personas que sobre todo quieren mejorar, ¿no? Mejorar para pues tener un mejor empleo o para desarrollarse a nivel también personal, ¿no? ¿Cómo estos pequeños consejos que tú dirías para empezar a implementar la IA en nuestro día a día de manera sencilla? Por si puedes dar, por resumir, algunas de las cuestiones que hemos comentado durante la charla. 2, 3 ideas para cerrar esta conversación. Sí, mira, yo sobre todo haría un proceso de simplificar las tareas. Como decías tú antes, no hace falta que vayamos a máximos de cómo la IA me va a ayudar en el día de hoy que tengo 20 reuniones, que no sé qué. No. Hazlo, simplifícalo, reduce tu día o lo que tengas que hacer hoy a tareas pequeñas y cuando veas esas tareas pequeñas verás que muchas de ellas se pueden delegar en la IA. Por ejemplo, tengo que leerme estos correos, pues voy a coger, se los voy a pasar a la IA, que me haga un resumen, ¿qué tal? Tengo que hacer tal resumen de tal informe, pues mira, se lo voy a dar a la IA, tal. Tengo que ir a una reunión, pues eso la reunión no te la va a quitar la IA, como es lógico. Todavía. Todavía, ¿no? Pero quiero decir, hagamos más pequeñitas las tareas de lo que todos tenemos que hacer y usarla. El problema que veo con la IA es que la gente habla mucho de la IA y no la usa. Y no entiendo por qué, porque la tenemos accesible, porque tienes además muchos tipos de IA, si la tienes hasta para podértela instalar en local en tu ordenador, si tienes un ordenador medio o tal, para que no estés consultando datos que a lo mejor te dé miedo consultarlos de que te salgan a un servidor o que sean datos que tú tienes privados y tal. O sea, hay miles de fórmulas para aplicarlas al día a día. Lo que te digo de los correos, jolín, pues intenta tu bandeja de entrada decir, oye, mira, tengo toda esta bandeja de entrada, ¿por dónde empiezo? Y que la IA vaya aprendiendo de ti y que cada vez la puedas dar más tareas, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT tiene memoria. Si tú le vas diciendo, oye, memorízame esto porque lo hago siempre así, pues la próxima vez que lo tienes que hacer ya sabe que lo tiene en su memoria y no se lo tienes que repetir. Esos pequeños pasos son los que integran la IA
A mí ahora mismo se me corta la conexión, que pasó hace no mucho, de GPT, y me has hecho un roto estupendo. Quiero decir, si cortas ChatGPT 5 horas, a mí me has hecho un roto estupendo, pues porque delego muchas cosas en ChatGPT, ¿no? Evidentemente me cogería Gemini o me cogería otra, pero ya no es como yo lo tengo organizado. Exacto. Entonces, la idea es que vayamos metiendo la IA como una herramienta, que es lo que es, no es un sustitutivo de nada, ni es un sustitutivo nuestro. Es una herramienta, pero ir utilizándola cada vez más en pequeñas tareas, en cosas para hacerle un cuento a tu hijo, para que se vaya a dormir, para pintarle un dibujito de estos que son coloreables por dentro, pues le dices, oye, hazme un dibujo, pero que solo tenga las líneas exteriores para que mi hijo lo pueda colorear. Todas esas pequeñas cosas nos las puede hacer la IA. Qué bueno. Hagámoslo. Ejercer el espíritu crítico para ver de qué manera esta nueva herramienta que ha llegado para quedarse nos puede facilitar la vida, ¿no? Pues David Martos Wenzel, ha sido un auténtico placer charlar contigo en Educa tu Futuro, experto en inteligencia artificial y además experto que aplica en su día a día la inteligencia artificial. Se nos quedan muchas preguntas, pero si te parece, para dentro de poquito volvemos a contactar contigo, porque seguro que además el mundo habrá cambiado un montón y habrán salido nuevas aplicaciones que seguro podremos comentar juntos. Así que lo dicho, David, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y estoy disponible para cuando queráis. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Educa tu futuro, el lugar para decidir qué estudiar en la era de la incertidumbre.